Este de aquí es el iPhone 13 Pro y este de aquí es el iPhone 13 Pro Max y son los iPhone con un toque más pro que ha lanzado Apple jamás. Y quiero contarte por qué. Muchos de nosotros utilizamos los teléfonos para hacer más cosas, aparte de llamar o mandar WhatsApp. Algunos grabamos vídeos que editamos directamente en el dispositivo y después terminamos publicando en nuestras redes sociales. Hay fotógrafos que hacen sesiones directamente en sus iPhone e incluso editan las fotografías en la pantalla del teléfono. Y casos como estos hay muchísimos. Poco a poco el iPhone se ha ido convirtiendo en una herramienta que muchísimos profesionales y creativos y también entusiastas utilizan en su día a día para crear cosas, para gestionar cosas. Y por ahí, por ese camino, ha sido por el que ha continuado Apple con su gama Pro. Quiero hablarte del diseño antes de nada. El diseño es prácticamente idéntico al que teníamos el año pasado con el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Más allá de unos cambios aquí y allá en la posición de los botones y que el módulo de cámaras es más grande, prácticamente es casi idéntico al rediseño que ya tuvimos el año pasado, con esos bordes laterales hechos en acero y que son completamente planos, que recuerdan bastante al iPhone 4, con una trasera de cristal al ácido que tiene una parte translúcida y que después, cuando llegamos al módulo de cámaras, ese mismo cristal tiene un corte y se convierte en un cristal transparente, dándole un toque muy bonito. El que tengo aquí es el nuevo azul sierra que han lanzado y que, a diferencia del azul del año pasado, que ese tiraba más hacia un tono más oscuro, casi negro, ese tira más hacia un tono casi plateado, dependiendo de cómo le dé la luz. Me parece un azul realmente precioso. Y este de aquí, el dorado, también me parece un tono muy bonito porque tiene un tono crema, un tono champán, que hace que no sea demasiado estridente y que lo vayas a llevar luciéndolo incluso casi sin carcasa. Pero una cosa que destaca en ambos es el tamaño del módulo de las cámaras, porque este sí que es más grande que el del año pasado, en parte debido a que los sensores de las cámaras también son más grandes que el año pasado, pero después te voy a hablar de eso. El iPhone es un producto que durante sus 14 años ha creado un lenguaje visual muy particular que rápidamente cuando ves un iPhone lo identificas y que han tenido pequeños cambios aquí y allá que básicamente lo que han hecho ha sido ir perfilando ese diseño. Y justo de eso es de lo que voy a hablarte en un episodio especial que he hecho en Café con Víctor, que es mi podcast gratuito que puedes escuchar en Apple Podcast y en Spotify, sobre el diseño del iPhone 13 y sus más de 14 años de historia. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas escucharlo. Dejando atrás la parte del diseño, me voy a una de las cosas que utilizamos en nuestro día a día, que es la pantalla. Y bien, aquí sí que hemos tenido unos cuantos cambios. El modelo Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el modelo Pro Max tiene una pantalla de 6,7 pulgadas. Hasta aquí, como siempre. Pero una de las cosas que percibimos nada más encender el iPhone es el notch. El notch es un poco más pequeño que el que nos encontrábamos el año pasado. Todavía no ha dejado de existir el notch, sigue estando, pero a mí particularmente es algo que no me molesta. Es algo que con el uso terminas prácticamente obviándolo. Aunque me imagino que con esta reducción del notch lo que estamos viendo es que Apple poco a poco va dando unos pasos con el objetivo de intentar eliminarlo de la pantalla y que quizás en un futuro todos los sensores que habilitan Face ID, que es el reconocimiento facial tanto para acceder al iPhone como para realizar pagos, esté debajo de la pantalla. La tecnología todavía no está ahí y de momento lo que nos encontramos es con un notch un poco más pequeño. Vale, pero más allá del notch tenemos otros cambios en la pantalla, porque este año tenemos una tasa de refresco en los modelos Pro de 120 Hz. A diferencia de lo que sucede con otros dispositivos que también llegan a los 120 Hz, es que el iPhone lo que tiene es una tecnología que ellos llaman ProMotion. Esto lo que significa es que este refresco se adapta al uso que estés haciendo del dispositivo. Por ejemplo, si estás jugando a un videojuego frenético con disparos, con cosas que están sucediendo rápidamente en pantalla, ahí sí, ahí vas a tener 120 Hz. O por ejemplo, cuando estás navegando entre los menús de tu iPhone, que quieres que todas las aplicaciones se deslicen
de forma muy fluida, o que quieres que, por ejemplo, cuando estés leyendo un texto y estés haciendo scroll, todo vaya muy fluido. Ahí sí, ahí vas a tener los 120 Hz. Pero cuando abras la aplicación de fotos y quieras ver una foto, ahí no necesitas que el refresco esté a 120. Y lo que va a hacer el iPhone automáticamente es adaptar eso hasta llegar incluso a los 10 Hz, con el objetivo principal de ahorrar batería. Otra de las cosas por las que considero que el iPhone Pro merece su etiqueta de Pro es por las pantallas XDR. Esto ya lo vemos desde hace un par de generaciones, pero lo que han ido haciendo ha sido ir mejorando la forma en la que se ven estas pantallas. Vale, esto de XDR, ¿qué significa? Son pantallas HDR, es decir, tienen un contraste muy bueno entre los colores blancos y negros, y todos los colores que hay entre medias se van a ver muy brillantes, se van a ver muy bien, con una fidelidad a los colores reales que se están intentando mostrar de una forma prácticamente casi perfecta. En resumen, es una pantalla en la que vas a poder editar tus fotografías en Lightroom y vas a poder fiarte de lo que ves en pantalla. Pero donde considero que realmente Apple ha ido a por la etiqueta de Pro este año ha sido al módulo de cámaras, porque han cambiado no solo una, sino las 3 cámaras. Los sensores de las 3 son más grandes, más luminosos, eso va a permitir captar mucho mejor la luz, y además, en concreto, la cámara gran angular, que es la cámara principal, ha tenido un cambio que yo considero que es un cambio mayor. Le han metido un estabilizador al sensor. Esto lo que hace es que, por ejemplo, cuando quieres hacer una foto, estás a pulso haciendo una foto, la propia vibración que tienes se contrarreste a través de un sistema que han creado, que es un sistema mecánico, para que el sensor no se mueva, para intentar estabilizarlo. Y eso lo que consigue es que las fotos se vean más nítidas. Pero junto con el gran angular también han cambiado el super gran angular, el 0,5x, que al ponerle un sensor más grande capta mejor la luz, y eso hace que, por ejemplo, los retratos grupales que quieras hacerte con tus amigos, cuando no estés en las condiciones de luz más apropiadas, es decir, imagínate, estás de fiesta con tus amigos por la noche y quieres hacer una foto al grupo, pues se va a ver bien. Cosa que con anteriores modelos de iPhone se veía, pero tenía ruido. Cuando ampliabas la imagen veías como los píxeles más borrosos. Y luego, por último, uno de mis favoritos, que es el teleobjetivo. Anteriormente teníamos el 2X y el 2,5X en el 12 Pro Max. Bien, ahora esto ha aumentado en toda la gama de los Pro, directamente han ido al 3X, que para que te hagas una idea es una distancia focal de un 77 milímetros. Este teleobjetivo lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, cuando quieras hacer una foto de retrato, genere un efecto bokeh natural y muy bonito. Hasta aquí la parte técnica, pero quiero contarte un poco qué tipo de fotos se pueden conseguir con estos nuevos objetivos. Una de las cosas que han incorporado ha sido la fotografía macro. Por ejemplo, las fotos que hice a estas flores. No tienes que hacer realmente nada, únicamente te acercas con el teléfono y el iPhone directamente cambia al modo fotografía macro y te permite captar detalles de esa especie de mundo casi microscópico que no llegamos al ojo, pero que está ahí. Creo que para gente que le gusta hacer fotografía creativa le va a dar una nueva herramienta que antes no teníamos. Y luego además es que cada fotógrafo lo que intenta buscar es como una especie de estilo personal con cada fotografía. Hay fotógrafos que nada más ver una foto lo identificas porque tiene colores más cálidos, colores más fríos o que utilizan fuertes contrastes. Muchas veces estos efectos se consiguen a través de la elección de cámaras. Hay gente que prefiere utilizar cámaras Canon, cámaras Nikon, Leica, Sony. Es decir, es cuestión de gustos, es cuestión de preferencias. Y lo que ha hecho Apple este año con la cámara del iPhone ha sido eso, ha sido que podamos adaptar la cámara a nuestras preferencias y de ese modo poder crear las fotos al estilo que queramos. Lo que hace es entender la fotografía como si fuesen capas. Si hay una persona dentro de una de esas capas, a esa persona no la va a tocar. No va a tocar los colores de la piel, los va a dejar tal y como están, porque para eso utiliza la tecnología Smart HDR4 para que los tonos de la piel sean lo más reales posibles. Pero sí que va a entender el resto de capas, por ejemplo, el coche, el edificio, la farola,
Y ahí es donde vas a poder cambiar diferentes parámetros. Si quieres la foto que tenga unos tonos como más cálidos o más fríos o que tenga más contraste. Eso se diferencia, por ejemplo, de aplicaciones como Lightroom o VSCO, donde aplicas filtros, porque aquí no es que se apliquen filtros, aquí lo que se aplican son ajustes por capas. Y luego la foto que tú haces la tienes en Apple Pro RAW y ahí ya te la puedes llevar a tu aplicación de preferencia, a Lightroom por ejemplo, y ya sacar el resto de cosas que quieras. Pero es que el modo nocturno también ha mejorado, haciendo que el efecto retrato sea un efecto que podamos utilizar incluso cuando las condiciones de luz no son las más apropiadas, es decir, en condiciones de luz baja. Ahora se capta, por ejemplo, mejor las texturas de la ropa, las texturas del pelo, y no queda ese efecto que teníamos, por ejemplo, antes, donde daba una sensación de que los colores hayan sido lavados. Ahora todo es como muy nítido. Y eso se debe en parte en que los sensores ahora, al ser más grandes y dejar pasar más luz, pueden recoger más información. Bueno, es física y luego que lleva un procesado de todos estos datos que capta, pero eso ya es más la parte del procesado de imágenes que se hace en el A15. Vale, y hasta aquí todo el tema de foto, pero como te puedes imaginar, en vídeo también hemos tenido unos cuantos cambios y probablemente este sea uno de los años importantes para el vídeo. El año pasado Apple ya introdujo Dolby Vision dentro de los iPhone, la posibilidad de captar en Dolby Vision, editar en Dolby Vision y publicar en Dolby Vision. Y bien, este año lo que han querido hacer es ir un paso más allá, sobre todo en la forma en la que captamos las imágenes, gracias en parte a estos nuevos sensores. Una cosa que es un reto para cualquier cámara es la fotografía y la grabación nocturna. Este año han ido un poco por ahí, han ido a mejorar justo esa parte. Capta mejor los vídeos, incluso cuando estás grabando en 4K 60 FPS. Se ve mucho más nítido incluso cuando estás grabando por la noche. Pero donde le queda un poquito por mejorar es en la parte de estabilización de vídeo, sobre todo cuando grabas en condiciones de luz muy baja. Aún así sí que se nota un paso hacia adelante en lo que es la grabación de vídeo nocturno, sobre todo en el super gran angular y en el gran angular. Pero una de las cosas que yo creo que estamos todos con más hype, sobre todo después de la presentación, fue el modo cine. Y aquí es una cosa que me ha sorprendido, pero que también he visto margen de mejora. Y te voy a explicar por qué. Lo que hizo Apple con el modo cine en la presentación fue traer una forma de grabar muy habitual de las cámaras más tradicionales, de las cámaras que llevan grandes objetivos, llevarlo a un dispositivo muy pequeño. Y eso, como te puedes imaginar, es un reto, porque al final la captación de imagen, sí, tiene una parte que se basa en procesadores, en chips y todas estas cosas, pero la parte de los cristales, de las lentes, también son muy importantes, y eso es un poco lo que intenta hacer el modo cine, que es enfocarse en la persona que es nuestro centro de atención y difuminar el resto, es decir, un efecto bokeh pero en movimiento. Esto en cine es un recurso muy habitual para intentar dirigir la atención sobre el objeto, la persona, el animal, que también es capaz de hacerlo, en el que el cinematógrafo quiera enfocarse. Y además aquí hace una cosa bastante peculiar, porque lo hace de forma más o menos automática. Cuando tú cambias el modo cine, la persona que tiene enfrente es, digamos, su sujeto principal y es al que se va a dirigir toda la atención, todo el enfoque. Cuando esa persona principal gira la cabeza y viene otra persona, por ejemplo, por un lateral, el iPhone va a reconocer o va a entender que esa nueva persona es la persona de principal atención y va a cambiar su foco a esa, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Eso sí que me ha parecido realmente una pasada, pero también puedes cambiarlo de forma manual para tener mucho más control. Vale, esto, que es una nueva característica que tenemos dentro de los iPhone, tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Porque únicamente tenemos este modo cine cuando grabas en 1080.
Me imagino que hacer que todo el procesador entienda en quién se tiene que enfocar, en las personas que hay alrededor de la escena y en crear ese efecto de difuminado es demasiado, y por eso todavía no se puede llegar al 4K, pero probablemente lo terminemos viendo. Y luego otra cosa que debo comentar es que si tienes gafas, el efecto de desenfoque no termina de estar del todo bien conseguido y a veces hace que las gafas se queden como a medias y cosas raras. Lo mejor es quítatelas y ahí ya sí puedes hacer el efecto. La verdad es que tener en tu bolsillo una herramienta que es capaz de captar vídeo en Dolby Vision, poder editar ese vídeo después en una pantalla XDR y publicarlo en tus redes sociales a través de una conexión 5G me parece una pasada, y más cuando pensamos que ese dispositivo cabe en la palma de tu mano. Bueno, este en concreto no, pero este sí. Antes te hablé un poquito por encima del procesador, con eso de que lleva una 15, que es el responsable de hacer todo el tema de las fotos y todas estas cosas. Bien, es el nuevo procesador de Apple que ha lanzado junto con estos iPhone 13. Y además de llevar 6 núcleos, de los cuales 2 son de alto rendimiento, también han mejorado toda la parte de gráfica del procesador. Sobre todo eso está muy orientado para poder gestionar el tema de ProMotion, lo que te contaba del refresco de la pantalla. Ahora bien, respecto al procesador que llevaban los iPhone 12, que es el A14. No hay nada en cuanto a rendimiento, en cuanto a juegos, en cuanto a la potencia gráfica que pueda hacer en este iPhone que no pudiese hacer en mi anterior iPhone. La sensación de fluidez, la sensación de que todo funciona tal y como quieres que funcione, que responde a tus gestos. Eso lo hemos tenido siempre. Sin embargo, donde sí que creo que este año el procesador ha dado un paso hacia adelante ha sido en el rendimiento de la batería. Y aquí es algo que, oye, pues es de agradecer. Según Apple, el iPhone 13 Pro tiene 1 hora y media más de batería que el iPhone 12 Pro, el del año pasado. Y el 13 Pro Max tiene 2 horas y media más que el del año pasado. No me he puesto un contador, no me he puesto a mirar exactamente si eran 2 horas y media, 3 horas o cuánto. Lo que sí que te digo es que durante estos días he estado probando los dos dispositivos, he estado haciendo fotos, grabando vídeos 4K, modo cine. Vamos, he estado exprimiéndolos para hacer la review y he llegado perfectamente al final del día, cuando anteriormente con el otro teléfono, cuando hacía todas estas cosas, lo exprimía tantísimo que no es un uso normal, es un uso que yo considero excepcional, no hubiese llegado. Y con estos sí que he llegado perfectamente al final del día e incluso un poquito más. Sé que mucha gente va a ver estos nuevos iPhone 13 y 13 Pro Max como una continuación del iPhone 12, como una especie de iPhone 12S, y quizás no les falte razón, porque lo que ha ido haciendo Apple durante estos 14 años ha sido ir afinando un producto, y considero que los puntos que ha tocado este año, que son pantalla, batería y cámaras, son los puntos que realmente importan, sin distracciones. Entiendo que si tienes un iPhone 11 o un iPhone 12, a menos que vayas buscando algo muy concreto, no vayas a actualizarte. Al final, son productos que no creo que sean necesarios renovarlos todos los años, sino que cuando existe una característica que digas, hey, esa característica la quiero, esa característica puede hacer que cambie la forma en la que creo, cambia la forma en la que trabajo. Entonces ahí digas, ok, invierto en esa herramienta. El iPhone, como te decía en la introducción, se ha convertido en una herramienta indispensable para crear, no solo para creadores de vídeo, para creadores de contenido, sino también para un montón de otros profesionales. Y por aquí es por donde han querido ir con el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Max. Ofrecer ese extra, como por ejemplo la captación del vídeo en ProRes, o que las fotos las puedas descargar en ProRAW y editarlas en Lightroom, o que directamente utilices una pantalla XDR calibrada para editarlas. Y esto lo que hace es empujar cada vez más lo que es un iPhone, convertirlo en una cámara, convertirlo en un centro de edición y también de publicación. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning.
Bien, muy pronto voy a publicar las reviews del iPhone 13 y 13 mini, pero en lugar de orientarlo tanto a temas profesionales o temas como la cámara y el vídeo, lo orientaré mucho más al uso del día a día. Así que si no estabas suscrito o suscrita, hazlo, porque nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! Corner where the big boys play.